Hola, muy buenos días. Sean bienvenidos a su programa Aquí, Ahora, Hoy. Yo soy Leticia González, consteladora familiar, y agradezco su sintonía para escucharnos a través de Foro Café Radio. Este programa está hecho para ti y tu bienestar, y a través de constelaciones familiares sentirás y sanarás tus emociones y entenderás por qué y para qué estás aquí, ahora, hoy. Sean todos bienvenidos. Comenzamos. Días nuevamente en un programa más de Aquí, Ahora, Hoy. Me quito los lentes, no me había dado cuenta. Buenos días a todos nuevamente en este penúltimo programa de este año que está por cerrar, que está por terminar, que está por generar unas nuevas expectativas para el próximo año. En este penúltimo programa yo quisiera hacer un agradecimiento a todo lo que este año ha permitido, a todos, lo que hemos ganado, lo que hemos perdido, las enseñanzas que nos ha dejado. Y el tema de este programa específico es como una continuidad al tema del programa de la semana pasada, que fueron los hijos. Luego entonces, pues los hijos, todos tenemos padres. Todos tenemos padres, pero no todos somos padres. Entonces, la forma de ver la paternidad o la maternidad es muy diferente cuando se es padre o se es madre. Y hay muchas emociones, sentimientos que no hemos sabido aquilatar, que no hemos sabido valorar, que no hemos podido entender, no hemos podido mirar hacia nuestros padres y de nosotros como padres, quienes tenemos esa fortuna de ser padres. En el banner hay 3 preguntas, como ha sido ya el estilo, de cómo fueron nuestros padres y cómo somos como padres. La segunda pregunta es, ¿qué emociones y sentimientos existen hacia ellos? O existieron hacia ellos si es que ya no están en esta vida, ya no tenemos esa convivencia física, corporal, pero sí espiritual. Porque algo sí, y en conciencia y en el alma, porque algo es muy cierto. Yo escuchaba el otro día que alguna persona que dijo, es que cuando uno se divorcia o cuando la gente se divorcia, se rompe todo vínculo afectivo y ya no hay más el 1, 2, 3 al infinito hacia la vida. Sí lo hay. Sí lo hay, tal vez como pareja no. Como pareja, como matrimonio, como esa relación que en un principio se gestó con base en el amor, se gestó con base en la esperanza, con las ilusiones de formar un nuevo sistema familiar. Esas posiblemente como pareja no existen. Lo que nunca se va a poder disolver es este vínculo energético, este vínculo de vida entre los padres hacia los hijos, porque los hijos existen, y si no existen, existieron. Entonces, esta parte del vínculo entre los padres no se va a romper nunca. Van a seguir siendo padres, vamos a seguir siendo madres, y vamos a tener esta parte de responsabilidad, de corresponsabilidad, de análisis ya cuando los hijos son grandes, de cómo fuimos como padres, cómo somos como padres y cómo fueron nuestros padres. Porque partiendo de la parte de que cómo fueron nuestros padres con nosotros, existe también esta parte de repetir conductas, repetir lealtades, repetir muchas enseñanzas que posiblemente no fueron las mejores. Pero como lo he dicho en muchas ocasiones, los padres hacemos lo mejor que podemos con lo que tenemos.
Recuerdo a dos personas muy queridas y cercanas para mí, mujeres, que en días pasados expresaron unas frases muy ciertas. Nadie nos enseñó a ser padres y nadie nos enseñó a ser hijos. Y la otra fue, no podemos escoger, nadie escogemos a los padres que quisiéramos tener. Nadie elegimos en qué entorno vamos a nacer, nadie elegimos quiero tener este tipo de papá, sí, quiero tener este tipo de mamá, sí. Así nos tocó. Y para poder tener esta mirada y entender a los padres y entendernos como padres, tenemos que reconocer lo que es. Así es la situación, así es la vida que se está presentando. No se puede cambiar el pasado, pero sí se pueden modificar las conductas hacia futuro, aún y cuando los hijos ya sean mayores, ya sean adultos, ya estén haciendo o no su vida en la manera en que lo hagan, es su vida y hay que respetarla. Y justo entrando en esta parte del tema, ayer nada más ni nada menos se comenta la modificación que tiene y va a tener la Ley General de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes. Lo que han dado por nombrar en la prensa la ley antichancla. La que ahí te va el chanclazo si no obedeces, ahí te va el chanclazo si no estudias, ahí te va el castigo físico. Es una manera coloquial de llamarlo, pero es una forma muy común entre muchos padres y muchas madres. Entonces, este cambio en esta ley, ¿qué genera? Genera la prohibición de tener tratos ofensivos, denigrantes, desvalorizados, estigmatizantes, ridiculizadores o de menosprecios. También consideran como castigos humillantes a cualquier acto que tenga como objeto provocar dolor, amenazas, molestia o humillación. Queda prohibido a la madre, padre o cualquier persona en la familia utilice el castigo corporal o cualquier tipo de trato y castigo humillante como forma de corrección o disciplina para los niños, las niñas y los adolescentes. Esto que estoy leyendo es una parte sintetizada de esta modificación que viene ya a la ley, para no permitir ese trato denigrante hacia los hijos, que desde otro ámbito del derecho viene siendo violencia familiar. Y que desafortunadamente sí se lleva a cabo en muchas familias. ¿Por qué? Por el tipo de padres que se gestan y que repiten conductas y cuya historia viene de atrás, como lo hemos dicho, que no es el caso de volver a repetir, que todos traemos una historia atrás y que de alguna manera repetimos. Bueno, bajo esta forma de pensamiento, quisiera pasar ya a lo que es el tema del programa. Nosotros, como lo he dicho, somos resultado de esa unidad, de ese nuevo sistema familiar dentro del gran sistema al que pertenecemos, llamada padres. Esa unidad llamada padres, que forman papá y mamá al 50% cada uno. Tenemos la mitad y la mitad, como lo hemos dicho en otras ocasiones. De ahí la importancia de tomarlos, de honrarlos, de darles las gracias por la vida, para poder gozar de una vida fluida, saludable, donde el éxito, la prosperidad y todo lo que conlleva el bienestar pueda venir de la mano. Dije tomarlos y honrarlos. Desde constelaciones familiares, tomar y honrar a los padres es agradecer y reconocerlos como son. Como lo hemos repetido también, hayan sido parte de nuestra familia, de nuestra presencia, los hayamos visto, hayamos crecido con ellos,
hayan sido ausentes o no, hayamos sido adoptivos, hayamos sido, qué sé yo, infinidad de situaciones en las que esta situación de los padres, a veces hay mucha ausencia o mucha exclusión por los tipos de padres que vamos a ver más adelante. Entonces, resulta que cuando una madre o un padre excluye al hijo o viceversa, está negando esa parte, ese 50% del papá o la mamá. Está no tomando correctamente a su padre, no está tomando correctamente a su madre. Y entonces estas partes el hijo lo va a vivir como bloqueos en diferentes áreas de su vida. ¿Cómo así, dirán ustedes? Quiero pedir por favor que se transmita la imagen 1. Y quiero hacer una pausa antes de leer este pensamiento porque justo ahorita está llegándome una noticia que dice que están por anunciar en Ciudad de México que volvemos al semáforo rojo. Habría que tener cautela con esta noticia, pero me parece importante porque la persona que me la está enviando es un agente confiable. Entonces habría que estar al pendiente de esta situación, ¿no? Y tener muchísimo más cuidado y tener sobre todo, aquí qué bueno que se toca esta parte, hay que tener mucha paciencia, mucha resiliencia, mucho control y equilibrio de emociones. Estamos en unas fechas muy difíciles para muchas personas, muchas épocas donde ha habido pérdidas económicas de personas, hay casos de depresión profundos, hay enfermedades, hay esta parte que conlleva la Navidad y el Año Nuevo, y que si no tenemos este equilibrio emocional y entendemos que lo que está pasando es algo que no está en nuestras manos evitar o quitar, pero sí está en nuestras manos prever, pues entonces habría que ser muy conscientes de esta parte. Quise decir esta noticia porque sí, posiblemente en pocos minutos o en unas horas sepamos si esto es realidad o no, y yo humildemente y desde la formación que tengo, quien lo pueda oír y quien lo pueda practicar, yo les aconsejo, me permitiría decirles que hay que tener mucha paciencia, mucha resiliencia, mucho equilibrio emocional para afrontar lo que venga. De otra manera, se cae en la depresión, se cae en la insatisfacción, en la ira, en el enojo porque se está viviendo esto, y eso no resuelve nada. Al contrario, se van gestando y se van haciendo más fuertes las emociones negativas y en consecuencia el sistema inmunológico puede verse afectado y podemos ser fuente propicia para generar no esta enfermedad, toco madera para todos, pero sí de alguna manera otro tipo de situaciones. Bueno, me salió un poco de esto porque me pareció importante comentarlo. Y vamos a la imagen 1, por favor. La imagen 1 son dos árboles, como lo ven, lleno de corazones, uno mayor que el otro. Y el pensamiento que va acompañando a esta imagen dice: por la vida damos gracias a nuestros padres, vivos o ausentes, excluidos o presentes. Al tomarlos y darles su buen lugar en nuestro corazón, abrimos el camino de conciencia, prosperidad y sanación. ¿Y por qué quise empezar con esta imagen? Porque ese es el tema del programa, tomar y darles el buen lugar a los padres, sea el papá o sea la mamá. ¿Qué significa la madre en el sistema familiar? La madre nos conecta con la vida, la madre es la que nos nutre, como lo hemos dicho también, nos dota de ese cuidado, de ese afecto, de esa felicidad, de ese maternaje, de ese cariño que las madres generalmente solemos tener con los hijos.
Entonces, la forma en que un hijo se relaciona con la madre es muy importante porque eso tarde o temprano se va a relacionar con el éxito en el trabajo y la profesión. ¿Cómo vemos y qué emoción tenemos hacia los padres, como padres? ¿Y qué emoción tuvimos nosotros como madre o como padres hacia nuestros propios padres? De aquí podemos sacar una derivación pensando, bueno, posiblemente yo en mi vida no soy exitoso, no soy exitosa, no se me da la pareja, no se me da lo otro, no se me da la prosperidad, no se me da la abundancia, y aquí habría que ser bien precisos en el análisis de decir cómo fui con mis padres, cómo tomé a mis padres, les agradecí la vida, les di gracias por haberme traído a la vida como haya sido. Yo sé que pueden estar pensando que hay muchos factores que no eran los idóneos para venir al mundo, pero como dije hace rato, nadie pedimos venir, nadie pedimos, sabemos cómo ser hijos, nadie sabemos cómo ser padres. Entonces, tomar a la madre es muy importante para nuestra propia existencia de éxito, de prosperidad, de abundancia y sobre todo de esa parte interna del amor hacia nosotros mismos fundamentalmente y hacia el contexto que nos va a rodear. La madre, como les dije, es la nutricia, es el primer gran éxito de la vida. ¿Cuál? El que la madre nos pudo tener sin dejar la vida y que nosotros pudimos nacer sin dejar la vida. Es un éxito el maternaje, el parto, el concebir y sentir una criatura en el vientre durante 9 meses y aún antes de eso. El papá. ¿Qué es el padre? Desde constelaciones familiares sabemos y miramos que el padre es la fuerza y la disciplina. El papá es la estabilidad para seguir cosechando un éxito. ¿Cómo somos como padres y como madres que a veces impide que el papá o la mamá ejerzan esta función que por naturaleza les corresponde? Todo esto lo estoy diciendo desde la mirada de constelaciones familiares. Lo vamos a ver un poquito más adelante. Cuando papá es la fuerza y disciplina y tuvo toda esta parte de fortaleza para saber guiar al hijo, para saberlo impulsar y ponerlo al frente de la vida, es cuando el hijo puede tener esa concepción del padre como una imagen sólida, como una imagen de respeto, de autoridad que no autoritarismo. Entonces, cuando se va creciendo, habría que preguntarse, ¿soy consecuente en un empleo? ¿Lo dejo a medias? ¿Tengo motivación para levantarme y trabajar cada mañana con esa fortaleza, con esas ganas? ¿Estoy haciendo lo que realmente quiero hacer? ¿Me estoy desarrollando dentro del campo que me quiero desarrollar? ¿Ese es el lugar ideal para mí para desempeñar estos talentos y habilidades? ¿Tengo ánimo para continuar con las labores? Si en alguna de todas estas preguntas nos contestamos que no, entonces habría que ver cómo está la fortaleza y cómo está esa fuerza y disciplina que nos dio el padre. Y si no hubo el padre, habría que ver dentro de todo el sistema familiar cómo fue, indagar un poco de cómo fueron los ancestros, cómo fueron los abuelos. Y si no se conoció al padre por adopción, porque no se supo, el padre abandonó, solamente gestó, se fue y bye bye, y en la vida se le volvió a ver, habría también que tener la conciencia de que hay que agradecer como sea, porque es el padre, y por él y por la mamá estamos en la vida. La relación con el padre refleja la fuerza, la disciplina que se requieren para seguir en las labores profesionales. El padre es el que impulsa, el padre es el que empuja, el padre es el que tiene, como dije hace rato, la fuerza y la disciplina, sobre todo la fuerza para enfrentarse a la vida, para que cuando ya empiezan a ser adolescentes, cuando ya empiezan a ser más independientes, decirles, adelante hijo, tienes toda mi fuerza, toda mi disciplina y toda la educación que te di para que salgas, pero sal a enfrentarte al mundo, a enfrentarte a la vida, con el apoyo atrás, obviamente como
lo sentimos muchas veces, de la madre, de la nutricia, de la que cuida, de la que nos respalda sin llegar a ser sobreprotectores. Bueno, entonces tomar y honrar al padre y a la madre nos hace ir hacia nuestras metas y objetivos con más fuerza, con más energía, con más seguridad, con más solidez, con más eficacia, con más eficiencia y sobre todo con confianza y seguridad. En una de las preguntas dice, ¿qué emociones y sentimientos existen hacia ellos? Automáticamente pienso que cuando leemos esta pregunta nos lleva a pensar efectivamente qué siento o qué sentí por mi papá o por mi mamá. Si viven y tenemos un sentimiento adverso hacia papá o hacia mamá, una ira contenida, una descalificación, a mí no me enseñó nada mi papá, a mí no me enseñó nada mi mamá, mi padre fue así, mi madre fue así, no me sirvió de nada. Cuidado. Cuidado porque se está negando a esa parte que somos nosotros y traemos la mitad y la mitad. Y al negar al papá o a la mamá, no le estamos diciendo sí a la vida. No nos estamos permitiendo tomar esa energía del padre y la madre. Es ahí desde donde, de la mirada de constelaciones familiares, es que decimos que hay que tomar y honrar al papá y la mamá. Los sentimientos adversos hacia los padres van a impedir esta prosperidad, esta abundancia y este éxito. Se van a demeritar, no solamente en el campo del éxito profesional, del trabajo, sino emocionalmente con la relación con la pareja. ¿Por qué? Por una simple y sencilla razón. Cualquier sentimiento adverso que tenemos a quien sea, va a seguir gestando sentimientos adversos, va a seguir gestando esa incomodidad, esa falta de empatía y sobre todo esa falta de reconocimiento y agradecimiento por la vida que nos está permitiendo estar aquí. Estamos aquí, estamos viviendo en la situación como la que se esté viviendo por alguien, por el papá y por la mamá. Y no reconocer y darle el buen lugar en el corazón desde la mirada de constelaciones y decirle en un ejercicio, como lo vemos mucho en consultas individuales, y decirle al padre o a la madre todo aquello que en vivo, vaya la expresión, en vivo no se les ha podido decir. En una sesión individual se dice todo, y el descargo, el entendimiento, el mirar, reconocer, agradecer y honrar a los padres cambia el pensamiento, cambia las emociones y por ende va a cambiar esa fuerza que haga falta para seguir adelante. Yo quisiera, por favor, proyectar la imagen número 3. Y la imagen número 3 dice así: lo más bello de la vida es la reconciliación interna con el alma y dar gracias, sentir y tomar con el corazón a nuestros padres. Hayan sido como hayan sido, dieron vida y existencia. Al decirles gracias Padre, gracias Madre, honramos su destino y su presencia. Este pensamiento, cuando yo lo escribí, porque recordarán que les he compartido que estos pensamientos son de mi autoría y están plasmadas en un libro que espero que pueda ser publicado pronto, porque pues ahorita en esta situación como la que, y que ya lo compartiré con ustedes. Estos pensamientos fueron surgiendo en la medida que yo misma en mi propia formación fui entendiendo respecto al padre y a la madre, cómo tomarlos, cómo agradecerles, cómo honrarlos sin juzgar, sin criticar. Entonces, como padres, tenemos muchas vertientes y muchos ejemplos que pueden ser no todos, que no son generalizados, como siempre lo he dicho.
una de las cuestiones que yo tengo como norma y que debe de ser es no generalizar, porque no todos somos iguales, cada uno tenemos nuestra forma de pensamiento, nuestra forma de pensar, de sentir y de actuar. Entonces, cada uno podemos vernos reflejados o no en algún prototipo. Quiero, antes de entrar a esta parte, hacer un agradecimiento a Paolo, a Mario, a Leoncio, a Irma Isabel Rosendo por estar compartiendo y viendo este programa, a Valentina, muchas gracias, a mi hermana María Luisa, muchas gracias, ahora sí te veo, te puedo agradecer, a Grimaldi Aguirre, que dice hermosa imagen, me imagino que se refería a la primera de los árboles, a Uriel Alfaro, gracias Uriel, buen día también, buen programa hermana, muchas gracias, tú y yo somos madres, entonces sabemos por dónde va el asunto. A Verónica Ramírez Navarro, te mando un abrazo, me da mucho gusto verte, aunque sea en el comentario que me estás poniendo, espero que pronto podamos vernos y compartir con nuestra común amiga. Un abrazo a tus hijos, un abrazo a tu esposo. Maribel Godoy, hola, muchas gracias. Angie Trejo, buen día también. Uriel Alfaro hace un comentario que dice, el primer contacto con la mamá y amor con la madre se da desde el nacimiento. Desde antes, Uriel, desde mucho antes, este es otro tema que se vería en otro programa, desde antes de la concepción incluso. El primer contacto con la mamá no es efectivamente del todo cierto, no te contradigo, yo respeto tu opinión, no necesariamente cuando nacen, es desde antes, desde que sentimos como madres el primer latido del corazón de los hijos en el vientre, desde que se le comunica la noticia al padre, desde que el padre se empieza a involucrar en este cuidado conjunto con la madre hacia el hijo que está por nacer, desde que hay esta comunión, desde que hay esta empatía entre los padres, si es que hay la fortuna de que estén juntos, y si no, pues la energía del padre está ahí presente, pero el primer contacto es efectivamente desde que se tiene al hijo dentro, desde que se gesta, e incluso desde mucho antes de hacerlo. Yo también te quiero y te mando un abrazo, mi querida Verónica. Grimaldi dice, tema fuerte. Grimaldi, yo te agradezco el comentario y efectivamente es un tema fuerte. Casi nadie tocamos o nos atrevemos a decir a los padres qué sentimos por ellos. Realmente, cuál es la situación, la vida, la educación que nos dieron. Y como padres es todavía más difícil reconocer cómo somos, reconocer nuestros propios defectos, reconocer nuestras propias carencias emocionales, reconocer qué hicimos bien, qué no hicimos tan bien. Como dije hace rato, los padres hacemos lo mejor que tenemos con lo que podemos, con lo que creemos que es lo mejor para los hijos. Pero caemos en diversos tipos de padres, como por ejemplo los padres autoritarios. Los padres autoritarios son rígidos, son poco afectuosos, tienen un control absoluto sobre los hijos, no dan espacio al diálogo. Generalmente, en lugar de tener esta comunicación con los hijos, no los escuchan, imponen reglas a los hijos que se convierten en una carga insoportable para ellos. Hay un autoritarismo completo, no hay más palabra más que el de los padres autoritarios. Y aquí se dice y se hace esto porque yo lo digo, porque yo soy tu padre, porque yo soy tu madre, sin darnos cuenta del impacto que genera en un hijo pequeño, una hija pequeña, esas palabras, ese no ser escuchados. Los hijos de un padre o de una madre autoritarios van a ser no necesariamente felices al 100%, pero sí van a ser reservados, van a tener
dificultad para poder confiar en los demás, por ese temor interno que se pueda gestar, por esa autoridad impuesta sin ninguna reflexión, sin ninguna comunicación. El padre o la madre autoritarias va a afectar tarde o temprano en el camino de la vida a sus hijos, dependiendo, esto sí es importante, dependiendo de la personalidad de cada uno de ellos. ¿Por qué digo esto? Porque sí, efectivamente nacemos de papá y mamá, pero muchas veces tenemos esta parte de la conducta, de pensamientos, de sentimientos de los abuelos maternos o de los abuelos paternos. Entonces, muchas veces esta semejanza emocional, esta semejanza en pensamientos vienen también de los abuelos. No es una parte fundamental porque a través de ellos recibimos la vida, pero quien nos da la vida son papá y mamá. Entonces, esta parte de lo que acabo de decir, que va a depender de la personalidad de ellos, también habría que analizar e introducirse a ver cómo fue la personalidad que tuvieron los abuelos. Bien, los padres autoritarios. Los padres permisivos. Estos padres permisivos dan una excesiva libertad a los hijos. Todo, como quieras, como lo quieras, no hay ninguna restricción. Estos hijos van a crecer y aprendiendo que no hay reglas en el mundo, que no hay una restricción a la conducta, restricción a la educación correcta, y que el mundo debe de hacer lo que ellos dicen, que el mundo debe de hacer lo que ellos quieran, y se comportan con el mundo con esa permisividad o esa forma de ser que los padres les dieron. Son sumamente permisivos, no se hacen responsables, no toman responsabilidades, no asumen la parte, el rol que les corresponde como hijos, porque el origen fueron los padres permisivos. Los padres permisivos hacen que el hijo crezca sin una guía que les diga qué está bien y qué no está bien. No pone límites a los hijos, dejan que se desarrollen conforme a criterios e inclinaciones sin exigirles mucho. Posiblemente porque esos padres fueron educados así también. Fueron permisivos, siempre les dejaron la libertad. Y entonces, ¿cuál es el resultado cuando crecen? Posiblemente de padres sumamente permisivos. El desarrollo y el resultado actual puede ser padres sin responsabilidad, que no toman decisiones, que se enfrentan a la vida al como viene. Como alguien me decía hace rato, es como irse en la olita del mar, ¿no? Para donde me lleve la corriente, para donde se mueva, me muevo. Entonces, el ser un padre permisivo, pues no es lo correcto, como tampoco es lo correcto ser un padre autoritario. Sin embargo, el padre permisivo va a perjudicar a los hijos, pues va a ser muy difícil negarles cualquier cosa que les pidan. Quiero esto, aquí está. Quiero aquello, aquí está. Quiero darles aquello, también, ahí está. Incluso a veces sacrificando algo más que puedan hacer por darle al hijo lo que el hijo quiere. No, el hijo necesita educación, necesita guía, necesita que el padre le diga por dónde, que tenga esa fuerza y esa disciplina que mencioné al principio. Consienten a los hijos casi en su totalidad y los resultados cuando crecen, hay infinidad de ejemplos de hijos de padres permisivos que cuando crecen dicen, hijo, es que mi papá o mi mamá, ¿qué me dan? ¿Qué me dejaron? ¿Qué educación me dieron? Todo me dejaron hacer y nunca me enseñaron la disciplina, la responsabilidad, el trabajo, todo lo que implica. Ahora viene la otra parte, otro prototipo de padres, los padres sobreprotectores. Estos padres sobreprotectores, como la palabra lo dice, protegen a los hijos de todo y de todos. En el ámbito familiar, en el ámbito del círculo incluso de los mismos padres y hermanos, si es que los hay, en la escuela, en la sociedad,
consideran que el mundo puede ser un peligro para los niños, los cuidan de todo, no te caigas, no corras, te vas a caer, te vas a lastimar, te vas a hacer... ¿Y qué está gestando todo esto? Una inseguridad importante para los niños. Los niños empiezan a sentir que ya no tienen esa facilidad para moverse, se sienten frágiles, se sienten, no disminuidos, no es la palabra correcta, pero se sienten inseguros por esa sobreprotección de los padres. En su intento por mantener a estos hijos sanos y salvos, realizan las actividades que les corresponde hacer a los hijos y los vuelven o los hacen sentir inútiles o poco colaboradores. No, espérate, no vayas a agarrar esto porque te caes, te puedes lastimar. Pum, ahí va. ¿Y el hijo qué hace? Una de dos, con el tiempo. O se vuelve miedoso o inseguro ante todo lo que se le presenta en la vida, o se vuelve falto de decisión, falto de crecimiento, falto de seguridad. Los padres sobreprotectores saben que están ahí para darle fuerzas a ese niño, para que sea independiente, no para quitarle fuerzas y hacerlo dependiente. Eso es algo que los padres sobreprotectores deben tener muy en cuenta. La sobreprotección no le permite a ese niño o esa niña que sean independientes. Los vuelve dependientes de esos cuidados, de esa... si me pasa algo, pues ahí está mi papá o ahí está mi mamá. Y entonces, ¿dónde está la dependencia? Y estos resultados se ven después a la larga. A la larga, cuando aparentemente no hay mucho que hacer, pero siempre hay algo que hacer para modificar las conductas cuando se tiene la conciencia de querer hacerlo. Desde constelaciones familiares se ve mucho esta parte y esta estimación de cómo somos como padres, cuáles son las carencias que tuvimos y cómo fueron nuestros padres hacia nosotros para que estemos reflejando ese tipo de conducta hacia adelante. El otro tipo de padres son los padres que podría ser como una suma de todos, los padres con autoridad y equilibrio. El padre principalmente va a mantener esta figura de autoridad y de disciplina enfrente de los hijos, pero dentro de un ambiente afectuoso, cálido, amable, de entendimiento, de escucharlos, así estén pequeños. Para un niño es sumamente importante ser escuchado por los padres. Y para los padres es muy importante saber escuchar a los hijos. Porque si uno no entiende y conoce a sus hijos en su pensamiento, en su forma de desarrollo, en su forma de actuar, ¿cómo podemos tener el camino mejor para poder orientarlos en la vida? El padre con autoridad o la madre con autoridad y equilibrio y con esta parte del amor y la confianza va a establecer límites claros con los hijos, les va a permitir hablar, que se expresen, escucharlos, hasta en el mínimo detalle. En algún programa yo dije que hay niños que no se sienten validados y reconocidos porque tienen un dibujo y llegan con papá o con mamá, mira mamá, sí, qué bonito, bye. No prestan atención y el pretexto es que están muy ocupados u ocupadas, que tienen muchas labores que hacer, que tienen muchos problemas, que tienen mucho como para ver el dibujo del niño. Esa herida emocional que se genera en el niño ante esta falta de reconocimiento y revalidación de los padres, con el tiempo esta herida emocional va creciendo y cuando se es adulto tiene una repercusión importante en la relación personal con uno mismo, con la persona misma, con el trabajo, con el colectivo en donde nos estemos moviendo y en consecuencia con la pareja y por ende con los hijos que se tengan. Entonces, el padre con autoridad y equilibrio va a permitir que los niños crezcan con plena confianza en sí mismos o en ellas mismas y que sean independientes, que sean creativos, que sean adaptados socialmente y que sean maduros emocionalmente. Yo no dudo ni tantito que pueda haber mucha auditorio que diga,
Yo sí fui un padre equilibrado y con autoridad. Que bueno, no es nada imposible, sí los hay, sí son equilibrados, sí son, tienen esta autoridad. Habría que ver después en el reflejo de la conducta de los hijos o de las hijas, cómo se refleja esta educación que les dimos como padres. Y para poder sanar nosotros todos estos prototipos, que no son todos, pero sí son algunos, de padres autoritarios, de padres permisivos, de padres sobreprotectores, de padres pasivos, de padres con autoridad y equilibrio, para poder subsanar estas carencias que evidentemente vienen y se gestan por carencias emocionales que tuvimos, por heridas emocionales de la infancia que no se han sanado. Lo primero es tomar la conciencia e identificarnos con qué tipo de padres somos, que no es sencillo reconocer en uno mismo los propios errores. Cuando una persona ya tiene un desarrollo, un equilibrio emocional, digamos, estable, sabe reconocer sus errores, sabe decir, me equivoqué en esto no lo hice correctamente y las consecuencias son estas. Asumir y asentir lo que somos como personas es de las cosas más difíciles en el ser humano. Y reconocer todas estas partes desde la mirada de constelaciones familiares es algo que nos va a permitir como padres, y no solamente como padres, sino como seres humanos, ser mejores. Y modificar un poco posiblemente esa relación y esa imagen que los hijos puedan tener de nosotros como padres. Me voy a hacer una pausa para leer estas personas que han comentado. Grimali dice, por los mandatos que nos inculcaron, tratando de cambiar en mí por mis hijos. No me queda muy claro este comentario. Dices, tratando de cambiar en mí por mis hijos. Si es el sentido en el que yo lo entiendo, tú debes de tratar de cambiar por ti solamente. Por ti, no por los hijos. ¿Por qué te digo esto? Porque nosotros somos el eje de la vida, de nuestra propia vida. Y para poder dar o seguir dando lo mejor de cada uno hacia los hijos, primero tenemos que tener una estabilidad y un equilibrio y un gran amor por nosotros mismos y un reconocimiento absoluto de lo bueno y de lo no tan bueno que hicimos. Yo me permito respetuosamente sugerirte que sí, efectivamente hay que cambiar, pero primero por nosotros. Y cuando se logra este cambio interno reconociendo lo que se ha hecho, se ha dejado de hacer, entonces va a venir un cambio. No te voy a decir que te lo puedo asegurar, pero es un cambio que se gesta automáticamente. Al tener tú un cambio, va a haber un cambio en todo tu colectivo. Un saludo a Rolando, gracias por estarme viendo. Maribel Godoy, mi madre protegió mucho a mi hermana mayor y nunca creció. Es muy duro verlo. Efectivamente, Maribel, efectivamente. Y tú estás dando esta opinión como hermana hacia tu hermano mayor. Te das cuenta que la madre fue sobreprotectora, entró dentro de este prototipo que acabo de leer de los padres sobreprotectores o las madres sobreprotectoras y nunca creció. Por lo mismo que expliqué, los padres sobreprotectores o madres sobreprotectoras, que generalmente se da más en las mujeres, generalmente se da en la madre sobreprotectora que todo quiere satisfacerles, todo quiere darles, en todo los quieren ayudar, no los dejan crecer. No los dejan crecer, no los dejan ser maduros, no los dejan ser dueños de su propia vida, porque hay ese vínculo así estrechísimo entre el hijo y la madre, o entre el hijo y el padre, o entre la hija y viceversa, en todas estas combinaciones, de absoluta protección, de esas necesidades, como yo tengo este nicho y de aquí no me salgo, porque si me salgo, me va a pasar, me va a hacer. Y esa parte de salirte de ese nicho para irte a la vida a hacer lo que debes hacer, es la fuerza y es la
seguridad que te da el padre. Entonces, es muy duro verlo, sí, efectivamente. Si como hermana para ti es duro darte cuenta de que tu hermano mayor nunca creció, seguramente tú lo estás diciendo porque tú sí creciste. Eres la hermana menor, me imagino, no sé cuántos sean. Es muy duro verlo, claro que es duro verlo. ¿Por qué? Porque mira, te puedo poner un ejemplo. Puede haber responsabilidad compartida hacia los padres, juntos o no juntos, sigan viviendo o no sigan viviendo juntos. Esa responsabilidad compartida hacia los padres de los hermanos es lo que sería, digamos, el ideal. Tener ese equilibrio entre los hermanos para poder ver por los padres, pero hay infinidad de casos en donde uno u otra se desapegan, se desentienden, se liberan de responsabilidades por esto mismo de no tomar y honrar la vida del papá o la mamá. Desde constelaciones familiares, el ejercicio de tomar y honrar a los padres es tan sencillo que ahorita, si me da tiempo, yo creo que sí, voy a hacer un pequeño ejemplo con las figuras que traje la semana pasada. Entonces, es muy duro verlo, estoy de acuerdo contigo. Un comentario de Paolo: los padres nos dan sus mejores consejos y herramientas para la vida. Ya está en los hijos tomarlos o dejarlos. ¿Correctísimo? Completamente de acuerdo. Los padres dan lo mejor que tienen con lo que pueden. Y efectivamente, está en los hijos tomarlos o dejarlos, con conciencia de lo que se está haciendo y cómo se está haciendo, y si se está afectando a ese padre, a esa madre, a ese núcleo de hermanos, si es que lo hay, a ese núcleo de hermanas, sí, con conciencia, y se va a tomar lo mejor que dieron los padres. Pero la conciencia es importante. La conciencia y sanar esas emociones que se tengan contra uno o contra el otro. Y la mejor manera de sanar es agradecer y reconocer lo que fueron. Pero de corazón, no de dientes para afuera. Muchos, he visto muchos consultantes, sí, yo le doy las... No es así. Hay que sentirlo. No es solamente pensarlo, es sentirlo y asentirlo. Grimali, tienes razón, gracias por tu comentario. Maribel Godoy falleció en septiembre con 63 años. Perdóname, ¿quién falleció con 63 años? No entiendo si fue tu mamá o tu hermano, yo creo. Falleció en septiembre, tu hermano. Falleció en septiembre con 63 años y me dio mucha pena porque no ha sido libre. O no fue libre. Más bien, si ya falleció, no ha sido libre. Te voy a dar una opinión, Maribel, muy rápida. Muchas veces vemos y prejuiciamos al hijo diciendo, pero es que ¿por qué tú no haces esto? ¿En qué me equivoqué en tu educación? ¿En qué tipo de padre fui? ¿En dónde la regué, como decimos? ¿Dónde la regué como papá o mamá? No se trata de encontrar dónde la regué, no. Vuelvo a repetir, hicimos lo mejor que pudimos con lo que tuvimos. Entonces, dices, y me dio mucha pena porque no ha sido libre, pues ahora ya es libre, yo creo. Ya de alguna manera se liberó y además habría que, yo respetuosamente te invito a que analices, posiblemente a ti te dio pena ver a tu hermano así, pero ¿y él cómo se habrá sentido? A lo mejor así fue su estilo de vida, así le gustó vivir, así le gustó andar por este camino, por este mundo, por este sistema en el que nos manejamos. A lo mejor para él eso fue importante. Tú lo ves desde el punto de vista de hermana. Y por lo que posiblemente consideres que debió haber sido lo equitativo con tu hermano, pero a lo mejor para él su forma de vivir y su forma de ser como la vivió es la correcta. Y yo siempre he dicho, cuando un hijo o una hija se enfrentan a los padres y dicen, es que ustedes quisieran que yo actuara como ustedes piensan, cuando mi forma de pensar es esta, cuando mi forma de comportarme es esta, hay que respetar. Hay que respetar porque es su vida. Lo mejor ya se les dio, ya se les puso en la mesa qué platillo querías escoger. Escogió el que mejor le gustó, pues es su vida y eso es difícil. Sí, claro que es difícil, por supuesto. Pero hay que dejarlos en esa libertad, porque a lo mejor ellos sí son felices así.
Y a lo mejor los padres o las madres no lo ven así porque quisieran que fueran como ellos. Y ellos se están dando cuenta que no quieren ser como fueron sus padres. Entonces aquí habría que respetar desde una línea muy sutil. Haz tu vida, no perjudiques a nadie, y si no das, no quites. Entonces, esto es muy importante que los hijos lo puedan valorar y que nosotros como padres podamos entender que el estilo de vida que los hijos o las hijas elijan, la pareja con la que elijan estar unidos, la forma de pensamiento, la forma de ser y de comportarse ante la vida es de ellos y es producto de la educación que como padres les dimos o como madres. Entonces, no es tan sencillo, pero bueno, habría que entenderlo desde esta parte de la mirada. Dice Irma Isabel, dice, tratamos de subsanar lo que no nos gustó de nuestros padres, pero como humanos tendremos otros errores. Mi padre, que en paz descanse, fue muy autoritario y yo le tenía no miedo, sino lo que le sigue, quiero entender de tu escritura. Así que con mis hijos traté de evitar eso. Es correcto lo que dices, como lo leí hace rato, los padres autoritarios dicen, esto es porque así es, y no escuchan a los hijos, no les permiten la opinión, no les permiten el expresarse de manera libre, de comportarse de manera libre, y los hijos crecen con ese miedo, y lo que decía yo en la parte de los padres autoritarios, se convierten en una carga insoportable para los hijos, y cuando crecen se vuelven con muchísima dificultad para solventar la vida y para enfrentarse a todos estos temas originados por los padres. Por eso la importancia de lo que yo decía en las preguntas del banner, ¿qué emociones y sentimientos existen hacia los padres? Tú me acabas de decir uno que es muy común y que se ve en consultas, el miedo a los hijos, y trata uno de no repetir ese mismo patrón, y haces bien porque de alguna manera rompes con esa parte de la línea, rompes con esa parte de las conductas y la repetición, que al romper esta conducta desde la conciencia, y desde el inconsciente va a generarse también, rompes esta conducta hacia tu descendencia, hacia tus hijos. Bueno, dicho lo anterior, estoy leyendo aquí otro comentario que dicen que no hay semáforo rojo, que hay a naranja con alerta extrema al límite con crecimiento al rojo, que lo acaba de anunciar la jefa de gobierno. O sea, no hay rojo, pero estamos en naranja, alerta al extrema. ¿Cómo? Con alerta extrema al límite con crecimiento al rojo. Vuelvo a repetir, hay que tener toda la paciencia, toda la resiliencia, toda la tranquilidad para afrontar esta situación que nos está tocando vivir, que desde Constelaciones la conocemos como una comunidad de destino. Esta situación nos tocó, hay que tomarla de la mejor manera y con la mejor paciencia y con la mejor forma de mirar la vida, con empatía y con agradecimiento por lo que tenemos ahorita. No permitirnos caer en depresión, no permitirnos caer en actitudes que no son benéficas, y sobre todo asumir con conciencia y responsabilidad lo que nos está tocando vivir, ya sea como padres, ya sea como hijos. Cada quien debe tomar el lugar que le corresponde. Bueno, dicho lo anterior, viene esta parte de... Hay 3 factores sumamente importantes para la vida de los hijos y de poder seguir adelante con... Perdón, le voy a bajar un poquito aquí la temperatura porque hace mucho calor. Esta parte son 3 factores fundamentales. Uno es la aceptación a los hijos, el respeto a los hijos y tener las reglas bien definidas con ellos. Aceptarlos quiere decir tener una aceptación a ese niño absoluta de que es mi hijo, de que es mi hija. Que los gesté porque esa fue mi decisión de vida, porque esa fue mi decisión de ser madre, de ser padre. Y si no hay esa aceptación absoluta hacia los hijos como padres, el autoestima del niño va a bajar, porque
En algunas ocasiones me dicen, no, es que no lo entiende. Claro que lo entiende. Claro que los niños son sumamente perceptivos. Los niños son sumamente sensibles. Sienten el amor, sienten el cariño, sienten el rechazo, sienten la desvalorización, los niños sienten, son muy, muy sensibles. Entonces, si ellos ven que no hay esa aceptación hacia ellos, su autoestima va a bajar, con la consecuente generación y gestación de heridas emocionales. Y al gestarse estas heridas emocionales, que son infinitas, posiblemente no haya esa conocimiento consciente, pero sí cuando crecen va a seguir gestándose esto, y entonces es cuando vienen o podrían venir más dificultades. El respeto debe respetarse ante todo la individualidad del niño o de la niña y permitirle que tenga opciones para que decidan sobre los aspectos de su vida que estén a su alcance, dentro de lo, digamos, lógico, natural y normal. Entonces, habría que tener esta conciencia de ver si le estamos dando esta aceptación, este respeto y estas reglas definidas y claras. Es necesario que el niño reciba estas reglas con instrucciones claras y definidas y bien explicadas a lenguaje del niño o de la niña. Y decirle sí, efectivamente, lo que los padres esperan de él, pero en su lenguaje. Y la mejor manera, el mejor lenguaje como padres hacia los hijos es esa cercanía, ese apapacho, ese amor que a veces si no se tuvo, pues no se da. Pero hay otras formas de poderlo hacer. Hay una pregunta aquí y un comentario de Verónica que dice, es naranja muy muy fuerte pero no rojo. Gracias, Verónica. Y ella misma me pregunta, qué buen tema, amiga, ¿cómo saber si vamos bien o no? Yo te invitaría, Verónica, a que hagas una reflexión sobre los prototipos de padres que vimos ahorita y veas qué es lo que, en cuál caes, en cuál te identificas y de esta manera puedes posiblemente darte cuenta un poco de si vas bien o si no vas tan bien y si hay reglas que se han cumplido con los hijos. Por ejemplo, no a cuidarlos y mimarlos excesivamente, evitar la ira hacia ellos, tener discreción en lo que los hijos le cuentan a los padres o a la madre y darle esa confianza de que lo que me vengas a platicar aquí se queda, soy tu madre, soy tu padre. Claro, como padres y como madres sabemos que si un hijo cuenta algo, habrá que hacerlo partícipe a la pareja. Sino hay que tener esa confianza para que el niño sienta que yo puedo confiarte, mamá, yo puedo decirte, papá, con esa discreción y esa confianza que me brindas. El buen ejemplo, no hay mejor educación que el ejemplo. Las palabras también, pero el ejemplo. El arte de saber escuchar. ¿Qué tanto escuchas? ¿Cómo los escuchas? ¿Desde dónde los escuchas? Esto es bien importante. ¿Desde dónde? Desde acá. Desde razonar si lo que te estás diciendo es viable, no es viable, es creíble, no es creíble, o desde acá, desde el corazón, sentir qué te están diciendo. Y no hacer prejuicios. Los hijos van a tener su propia formación, van a tener su propia forma de vida de acuerdo a lo que tú les estás enseñando y van a tener esta facilidad de discernir más adelante cuando vayan creciendo, cómo fueron sus padres, cómo fue el comportamiento. Así como nosotros podemos desde ahorita, y ahorita es una buena temporada para ti, Vero, porque tus hijos están en formación. Tus hijos están en una edad en la que van creciendo y se van sembrando todas las reglas, las líneas de comportamiento. Y bueno, pues eso es lo que yo te podría aconsejar, identifícate. Ahora, hay tipos de madres y padres tóxicos. Evidentemente, los padres absorbentes, los padres estos padres absorbentes los quieren cerca de ellos,
que no se vayan, que no se alejen, que no me dejen solo, que no me dejen sola, que no tengan independencia. Al contrario, los padres absorbentes atraen al hijo bajo la esfera de su competencia y no les permiten crecer en independencia. Y luego cuando van creciendo y aparecen amigos, novios, otro sistema de vida, no, eso no está bien, esto no está bien, y tratan de quitarlos de eso con el tal de no perder esa parte de absorbencia hacia los hijos. Los padres perfectos, nadie te va a querer como yo, nadie te va a entender como yo, nadie te va a hacer sentir como yo, nadie te va a cuidar, te va a amar, te va a cocinar, que es muy común de las madres, nadie te conoce como yo te conozco. Entonces, como yo te conozco, yo soy la perfecta o el perfecto para entenderte y guiar tu vida. No, y luego vienen las broncas con las parejas cuando van creciendo. Los padres competitivos, en donde se meten esta competencia con el hijo, con la hija. Yo fui, tú tienes que ser. Y someten al hijo o a la hija a una competencia o a un logro de objetivos que como padres no pudieron tener. Y vuelven una competencia hacia los hijos, y los hijos a veces se ven obligados a hacer algo que no quieren. ¿Por qué? Porque la competencia de los padres los está llevando a hacer eso. Bueno, los padres indiferentes que no tienen ninguna forma de ver que el control excesivo es lo que hace mal, que no hay ese interés en poderlos mirar de manera diferente. Los padres manipuladores. Los padres manipuladores cambian la realidad a su antojo, hacen las cosas como si fuera realidad, no viven en esa realidad en la que todos vivimos, inventan lo que ha pasado, se inventan historias e inventan cosas que no son ciertas, y luego entonces ahí viene la mentira. Y si los hijos descubren que esta forma de manipulación fue una forma de gestar mentiras, ¿qué va a pasar? Pues los hijos se van a volver mentirosos y manipuladores. Muchas veces como padres podemos darnos cuenta, a lo mejor en un hijo, en una hija, que como padres no fuimos manipuladores o no fuimos inventores de historias. Y luego entonces, ¿de dónde salieron así? Podría ser un ejemplo muy claro, como hay muchísimos. Pues posiblemente como madre o como padre no fuimos manipuladores ni fuimos inventores de historias y salirnos de la realidad. Nosotros no. Pero sí pudieron haber sido los padres de los abuelos paternos o abuelos maternos. Y ahí habría que entrar en un terreno de análisis profundo y de un conocimiento de la historia y el árbol familiar para saber de dónde viene esa conducta. Porque posiblemente muchas veces en consulta vemos esta parte. Dicen, es que mi papá no fue así, mi mamá no es así. Entonces, en la medida que se hace la formación y la configuración, que ya no me dio tiempo, y mira, aquí estaban mis figuritas para mostrarles cómo es honrar a papá y mamá desde constelaciones familiares, pero ya el tiempo se me fue. Entonces, al darse cuenta de esta parte de la manipulación, en la historia familiar, al indagar, posiblemente salga a relucir, no, es que la hermana de mi mamá o el hermano de mi papá o mi abuelo así, era así, pues ahí está. ¿Eso cómo se llama? Una lealtad invisible hacia la tía, hacia el pariente, hacia la abuela, hacia el abuelo, que no necesariamente pasa por los papás, pero sí transgeneracionalmente se va a los nietos, en este caso si fuese así, cuando no hubo esa parte de ser manipuladores, mentirosos, en fin. Pero este tipo de padres o madres pues es común, más común de lo que pensamos. Los padres distantes que no brindan ese acercamiento a los hijos, los padres limitadores y los padres víctimas. Su afán por llamar la atención de los hijos no tiene límite. Llegan incluso a colocarse en la falta de salud, que ahorita con eso ya no se puede jugar. Su afán por llamar la atención no tiene límites, se enferman si se les lleva a la contraria. ¿O cuántos casos no hay de estos padres víctimas o madres víctimas? Hijo, hija, despídete de mí porque va a ser la última vez que me veas. Porque si tú te vas me voy a enfermar, porque si tú te vas me va a pasar esto, porque si tú te vas o te alejas me puede pasar, mira que yo estoy sola o estoy sola. Uy,
esos padres víctimas son los que más, desde mirada de constelaciones familiares, los vemos los que se vuelven sumamente peligrosos para la estabilidad emocional de los hijos. Los vuelven culpables, los vuelven hacer a veces cosas que no quisieran hacer, dejar incluso futuros brillantes de una profesión, una carrera, porque por esa victimización de los padres no se sienten con la fuerza, y es tanta la culpa que se les cargó que no hacen su propio camino. Y cuando se dan cuenta, pues a veces es tarde, a veces no. Pero de alguna manera, este tipo de padres tóxicos, pues no es grato, no es bueno. En fin, ya el tiempo se nos vino encima. De verdad, créanme, hay otro comentario, dice, hay padres que tratan que los hijos sean lo que ellos no fueron y sacan todas sus frustraciones a una costa de la felicidad y realización de sus hijos. Por supuesto, son los padres autoritarios, los padres que ven a sus hijos como los hijos que van a conseguir o van a seguir adelante con los proyectos de los padres. Y entonces se vuelve, lo que acabo de decir, padres víctimas, a veces. Y al sacar todas esas frustraciones, como bien los dices, y lo vuelcan en los hijos, qué responsabilidad tan grande para los hijos. Y así lo siento yo y así se ve. Los padres no son felices, tampoco. Entonces se vuelven unos padres desgastantes, se vuelven limitantes, se vuelven frustrantes, castrantes, se vuelven algo que no lo pueden ver. ¿Cuándo se ve todo esto? Cuando tienen la dicha muchas personas de llegar ya a una edad adulta. Adultos mayores, los adultos ya de más de 75, 80, 85, 90. ¿Cuántos ejemplos hay de padres que siguen bajo esta esquema y ya no son felices? Pero en fin, esto da para hablar muchísimo sobre el tema. El tiempo pues llega y es tajante. Y bueno, pues solamente me queda cerrar con la imagen número 2, por favor. La imagen número 2 dice: el reconocer lo que es en nuestros padres y ancestros, con la mirada del alma y del corazón, es un paso de entendimiento y madurez. Aceptarlos con amor y comprensión es dar y tomar en equilibrio lo que un día se dio. Como les decía yo, esta parte del equilibrio, esta parte de los órdenes del amor que deben de respetarse, es el orden, el orden, la jerarquía, el vínculo, la pertenencia y el equilibrio entre dar y tomar, es algo que debemos trabajar y mirar siempre. Ya hasta la pantalla me apagaron porque el tiempo ya lo tengo encima. Entonces, agradezco mucho los comentarios que están haciendo respecto a que este es un tema tan interesante que podría tener una continuación. Ahora que venga la parte ya entrando enero, sí prometo que de los temas que me han estado diciendo y que sí no se alcanzan a ver en su totalidad, vamos a hacer una segunda parte. Vamos a hacer una segunda parte y yo espero que puedan aportar muchísimo más con sus experiencias y sobre todo tener conciencia en este programa, en lo que se habló, qué tipo de padres somos, cómo vimos a nuestros padres y cómo nos ven como padres. Pero fundamentalmente darnos cuenta de qué tipo de padres somos cuando hay niños pequeños o qué tipo de padres fuimos y cómo podemos reconocer con todo el corazón y con toda la humildad que fuimos o no tan buenos padres. Y las consecuencias se ven en los hijos. Eso ya les corresponde a ellos, sanarlo. Pero a nosotros nos corresponde tener esa mirada de amor hacia nosotros mismos y sanar estas emociones. Cierro con esta parte del taller que va a haber el próximo sábado, que es dentro de mañana en 8, de agradecer y renacer. Es un taller vivencial de constelaciones familiares de fin de año, en donde vamos a poder mirar, agradecer, reconocer y honrar el año que termina, expresando qué nos deja, qué esperamos, qué enseñanzas nos dejó,
y tener este renacimiento con esperanza y vida sana para el año que inicia. Haremos también 1 o 2 rituales hacia la salud fundamentalmente, que es lo que nos está preocupando ahorita, la paz, el amor, la sanación, la prosperidad y la abundancia. Y con todos estos temas que hemos venido trabajando a través del año, podemos tener elementos suficientes para hacerlos. Y la siguiente imagen es invitarlos, como siempre, a que a través de una sesión individual miren el origen del tema que les impida bienestar en su espacio, en una sesión individual donde pueden sanar emociones y sentimientos a través del beneficio de constelaciones familiares. Como lo digo, viviendo lo pueden mirar, reconocer, agradecer y sanar en el más alto beneficio y bienestar. Yo les agradezco mucho, sobre todo a Valentina, a Beto y a César, que ya me dieron unos cuantos minutitos de más. Gracias, de veras que esto sí puede dar para mucho más. Hago la promesa firme de retomar los temas que han sido, pues se han quedado de alguna manera inconclusos. Y les invito a que si quieren tener algún tema que quieran que tratemos, escríbanme a mi WhatsApp o al correo, que está apareciendo aquí ahorita, aquí ahora, hoy, letgo@gmail, o en mi WhatsApp. Sugiéranme temas, sugiéranme qué programa les gustó más de los que se han dado en este año. Bueno, falta el del próximo viernes, que va a ser como un collage. Entonces quisiera que me dijeran y externaran su opinión, qué quisieran ver más adelante. Muchas gracias a todos los que vieron por sus comentarios, que realmente fueron muy, muy enriquecedores. Les agradezco el interés y les pido que compartan este programa si es de su interés, porque como digo, todos tuvimos padres, no todos somos padres, pero tenemos encima la gran bendición de ser y estar aquí gracias a nuestros padres. Muchas gracias y nos vemos el próximo viernes en el último programa del año. Gracias. Gracias por su escucha y atención y les invito a nuestro siguiente programa el próximo viernes a las 11 en punto, en donde trataremos temas y reflexiones para tu bienestar. Soy Leticia González y sus comentarios serán bienvenidos a través de mi perfil de Facebook e Instagram como Aquí Ahora Hoy, o a través de mi correo aquiahorahoyletgo@gmail.com. Hasta el próximo viernes. Bye.